parece que se han escapado algunos de Moisés Heresia acá atrás. Espero que esta semana ha sido usada por Dios para cambiar tu vida. Espero que esta semana Dios la ha usado para mostrarte la importancia de seguirle, amarle, honrarle, vivir para Él cada día. Me causa mucho temor ver algunas de las preguntas que vi entre las preguntas. Y si tú hiciste las preguntas, no te estoy juzgando ni criticando, pero yo no creo que el amor existe. ¿Cómo puedo saber si la Biblia de verdad es la palabra de Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Es solo el Hijo de Dios? ¿Qué es Jesús? Y en esta mañana yo quisiera compartir contigo del libro de Marcos, una de las historias más hermosas de toda la creación, de toda la historia, y es la crucifixión de Cristo. Y tú dices, pero ya David, ya sabemos eso. No, necesitamos regresar a eso, porque no creo que entendemos lo que deberíamos entender acerca de su muerte, de su resurrección. Uno dice, Jesús, yo no sé si Jesús es Dios. Esto es un poco aparte del mensaje, pero yo quisiera animarte que leas el libro de Juan. El libro de Juan fue escrito por ese mismo motivo. Juan capítulo 20 y versículo 31 dice lo siguiente. Dice, pero estas se han escrito, lo cual es todo el libro de Juan. Todo lo que escribió Juan, estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Puedes saltar a Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1, uno dice, no, entonces Jesús solo es el Hijo de Dios. Una de las preguntas era, por favor, explícame la Trinidad. Si tú encuentras a alguien que te puede explicar la Trinidad, preséntamelo, porque todavía no le he conocido a nadie. Pero lo que sucede aquí en Juan capítulo 1 nos muestra que Jesús sí es Dios. Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era Él. A ver, léelo conmigo. En el principio era Él, Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo? A ver, ¿quién es el Verbo? Es Dios, y era con Dios, ¿verdad? Era con Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Salta al versículo 14. Ayúdame, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. Dios. No, hablando del contexto, todavía no lleguemos a conclusiones. El Verbo, según capítulo 1, versículo 1 y 2, el Verbo es Dios. A ver, ayúdame. Según 1 y 2 dice, el Verbo es Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Verbo es Dios. El Verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo, Jesús. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Filipenses capítulo 2. Te digo estas cosas porque mira, he visto todo tipo de preguntas. Estoy enamorado de 3 chicas, muéstrame un versículo específico que dice que la mujer no puede usar pantalón, ¿cómo puedo evitar esto? ¿Cómo puedo evitar el otro? Déjame decirte, lo más importante que tú puedes oír esta mañana es que Jesús es Dios. ¿Escuchaste? Jesús es Dios.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este fue el principio con Dios y el verbo se hizo carne. Gálatas, Efesios, Filipenses, déjame buscarlo, no es mi Biblia, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué? A ver, no estimó el ser igual a Dios. ¿Menos que Dios? ¿Menos que Dios? ¿Un poco menos? ¿Más que Dios? No estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Salta el libro de Colosenses. Empezamos en versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de Jesús. Versículo 18, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por cuánto? Versículo 19. Jesús es Dios. Este versículo nos dice que sí. Por cuanto agradó al Padre que en Él. ¿Quién es Él? Jesús, ¿ya? Jesús, estamos hablando de Jesús. Agradó al Padre que en Jesús habitase, ¿cuánto? Toda la plenitud. Salta capítulo 2. Versículo 9. Hablando de Jesús. Dice: porque en Él, ¿quién es Él? Hablando en el contexto, en Él, ¿quién es Él? Jesús, en Él habita. ¿Qué es habitar? Ayúdame, ¿qué significa habitar? Morar, vivir, ¿verdad? Permanencia, ¿verdad? Entonces, en Él, en Jesús, mora, vive, permanece, ¿qué? Toda la plenitud, ¿de qué? De la deidad. Todo de Dios se encuentra en Jesús. No es parte de Dios, no es solamente hijo de Dios, no es poco de Dios, no es una representación de Dios. Jesús es Dios. Y con eso voy a empezar en esta mañana, de que Jesús es Dios. Y uno dice: yo no creo en el amor. La pregunta era en el papel: ¿el amor existe? Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús es Dios. Y la señal más grande y más hermosa de amor en este mundo no fue una película de Hollywood, no fue algo que tú viste en algún programa de televisión, no es el último romance que encuentras en Esto es Guerra. No, eso no es el amor. El verdadero amor, el amor más grande, la expresión más inmensa de amor en toda la historia de la humanidad, es que Cristo vino a este mundo, que moró entre nosotros, que vivió no solamente como humano, pero como un siervo, como el más bajo de todos los siervos. No vino como rey, no vino como comandante, no vino como jefe, Él vino como siervo. Él se humilló, tomó la forma de siervo y fue obediente. Jesús, Dios, obedeció, se humilló. Presidentes no se humillan, reyes no se humillan, creadores no se deberían tener que humillar, pero Él, por amor a ti, se humilló, tomó forma... ¿Está funcionando el micrófono? ¿Sí? ¿Lo escuchan? Él tomó forma de hombre, Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un instrumento de tortura en los tiempos de Jesús. Era como si en estos días estaría en condena de muerte, le pondrían en la silla eléctrica. Una cruz no es un símbolo bonito que nos tatuamos o que tenemos en nuestra iglesia. Una cruz es mucho más que eso. Una cruz es un símbolo de tortura que Él sufrió por ti y por mí. Y si podrías ir en tu Biblia al libro de Marcos capítulo 15, te quisiera compartir del día más oscuro, del día más horrible en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo es la historia más hermosa de toda la humanidad. Marcos capítulo 10,
Versículo 45 dice que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Él no vino para hacerse grande, Él vino para servir a otros. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos en este pasaje, en el libro de Marcos, este es el punto climático en todo el libro. Este es el propósito por el cual Jesús vino. Déjame explicarte, si no entiendes a Jesús, no entiendes a Dios. Si no entiendes a lo que Jesús hizo, no entiendes a Dios. Él no vino para mostrarnos cómo ser buenas personas. Él no vino para sanar a los enfermos. Él no vino para hacer esas cosas. Él vino e hizo esas cosas probando que era Dios. Pero su propósito último, su propósito más grande, su propósito primordial era morir en la cruz por ti y por mí. Este es el momento en el cual Cristo ofrece su vida en rescate por muchos. Al libro de Marcos lo ves servir, sanar, alimentar y predicar. Pero esto es el punto climático. Él ofrece su vida. Un hombre llamado Martín Engel dijo: en la muerte de Jesús de Nazaret, Dios se identifica con el extremo de la miseria humana, lo cual Jesús sufrió como representante de todos nosotros, para poder llevarnos a nosotros a la libertad de los hijos de Dios. La cruz es donde Dios y la humanidad se encuentran. Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 21. Y leer hasta el versículo 41. Lee conmigo el versículo 21 y vamos a ir hasta el versículo 41. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Date cuenta que están echando suertes, están apostando por la camiseta de Jesús, como si fuera una camiseta de un jugador famoso hoy en día. Están poniendo en derremate.com las vestimentas de Jesús. Así están tratando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: era la tercera hora cuando le crucificaron, 9 de la mañana más o menos. Y el título escrito de su causa era: la razón que le mataba, su crimen, era que era rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura. ¿Cómo sé que Jesús es Dios? Porque a lo largo del Antiguo Testamento, ¿sabes qué es el Antiguo Testamento? Es solamente avisando que Jesús viene. Que Jesús viene. Que viene un Redentor. Todo el Antiguo Testamento es para mostrarte: viene un Redentor. Y por miles de años se ha estado anunciando que viene el Mesías, que viene el Redentor. Y Él cumplió todas las Escrituras. Dice, se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos, que se encuentra en Isaías 53:12. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, odiando, se decían unos a los otros con los escribas: a otros salvó, pero mire, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, lo decían en forma de burla, pero aún en su burla reconocían que era Cristo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, baja, para que veamos y creamos. No importa todas las señales que he visto hasta ahora, la gente que ha sanado, la gente que ha sido alimentado, eso no me vale ahora. Yo quiero ver que tú bajes y ahí recién voy a creer. Ahí recién voy a creer que tú eres el Cristo. También los que estaban crucificados con Él, aún los ladrones se burlaban de Él. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, se oscureció. Dice, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani.
traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oído: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces en versículo 37, la vida muere. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muere. Versículo 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre, ¿qué? El centurión. ¿Sabes quién es el centurión? El encargado de matarlo, su verdugo, su asesino. El centurión dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Lo primero que quiero que veas es su sufrimiento. Este es un pasaje muy triste, porque ves que el Hijo del Hombre, ves que Jesús, Dios, hecho carne, sufre. Ya ha pasado por sufrimiento. Los escribas y los fariseos le han golpeado. En este momento, al momento de llegar a la cruz, Cristo ya no ha dormido por lo menos 24 horas, que no ha estado durmiendo. Estuvo en el huerto de Getsemaní orando en la madrugada. Le llevaron ante el Sanedrín, comenzaron a juzgarle, le golpearon, le pusieron un trapo sobre la cara, le golpearon en la cara, le escupieron en la cara y dijeron: ya dinos quién te ha golpeado, dinos quién. Ya le han estado golpeando. De ahí lo llevan a la corte de Pilato, donde el centurión con su ejército de 100 personas le han golpeado, le han puesto una corona de espinas, le han azotado 40 veces con azotes que tienen en cada punta, tienen huesos, tienen metales, tienen vidrio, tienen cosas que cada vez que entra el látigo a su cuerpo agarra carne y lo desgarra. El libro de Isaías dice que ni se notaba que era humano. Y ya ha sufrido, pero sufre aún más. Probablemente se le puede ver las costillas descubiertas, ya no tiene carne en las costillas ni en la espalda, y ahora se enfrenta a la crucifixión. Sí se lo dice de la crucifixión, que es el castigo más cruel y horroroso que un humano podría hacer. Dependiendo de la severidad de los azotes, muchos ni llegaban a la cruz. La razón que la crucifixión era tan horrible es porque no cortaban venas, no cortaban arterias. Era un sufrimiento la manera que morían era por estar quemados por el sol, deshidratados y asfixión. Yo ahorita estoy con el hombro dislocado, mañana me estarán haciendo cirugía, y si no lo sabes, yo he estado en gran dolor toda la semana. No puedo alzar el brazo más que aquí, más o menos. Yo no me imagino cómo Jesús, clavado con las manos, cada vez que quiere respirar, tiene que jalar por los clavos, y cada vez que sube y baja, no es una madera como de esta banca, bien lijadita, bonita, para que no te haga daño, sino que cada vez que sube y baja, las astillas entran a su espalda, descubierta por los azotes. Salmo 22 nos muestra que la crucifixión era una muerte dolorosa, larga, vergonzosa. Salmo 22 nos dice, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Él ha estado desnudo enfrente de todas las personas que le odian, gente burlándose de él. Dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, me odian. Estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron su boca
sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Entonces, solo imagínate que yo he estado en tremendo dolor por un hombro. Imagínate, todos los huesos de Jesús en este versículo están descoyuntados. Entonces, Él ha tenido hombros y brazos dislocados. Y Él tiene que pasar por ese dolor para respirar cada vez. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Estaba tan deshidratado que ni podía sacar su lengua del paladar. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Tú no crees que Jesús es Dios? Esto fue escrito cientos de años antes que Jesús vino a este mundo. Y Él cumplió las profecías. Mira versículo 23, 22. ¿Cómo se llama el lugar donde le llevaron? Gólgota, que traducido es ¿qué? El lugar de la calavera. La vida, el hombre perfecto, está entrando al lugar de la muerte. En versículo 23 vemos que le quisieron ofrecer vino mezclado con mirra. Es una droga para subsistir el dolor. Es una droga, es un narcótico que le querían ofrecer. Y él dice, no quiero tomarlo. Porque esta droga, este narcótico, yo voy a experimentar la muerte completa por ti. Y él sufre de esta manera. Pero Jesús lo rechaza, porque Él quiere mostrar que es un acto de obediencia completa. Su ropa tiene más importancia que Él mismo. Ha sido puesto entre dos ladrones. El hombre que nunca pecó, el hombre que fue tentado en cada manera como tú y yo, pero sin pecado, ahora es puesto entre los ladrones. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Su presencia, Él está rodeado de pecadores, está rodeado de soldados pecadores, de religiosos pecadores, de ladrones pecadores, de un pueblo que le odiaba, de burlones, de blasfemos. Ha sido burlado como el rey de los judíos. Se han burlado de Él como profeta en versículo 29, en versículo 31 se han burlado de Él como Salvador, en versículo 32 se han burlado de Él como Rey, y ha sido llevado a la muerte y muerte de cruz. Su cuerpo ha sido completamente maltratado. Con cada suspiro Él siente dolor, deshidratado, sangrando, rechazado y burlado por Israel, usado y abusado por Roma, negado y abandonado por sus seguidores. Ni sus propios discípulos se quedaron, escaparon. Está completamente solo. Jesús, el Creador, solo. Su discípulo, su tesorero, le entregó a las autoridades. Su discípulo amado, Juan, ha escapado. Pedro le ha negado. Jesús está completamente solo y expuesto al horror del pecado de la humanidad. Y tú dices, wow, qué pena que Él hizo todas estas cosas. No entiendes. Su sufrimiento físico es lo de menos. Su sufrimiento físico es lo de menos. Es mucho más que Él está haciendo. Su verdadera obra en la cruz. Vemos que la tierra se llena con oscuridad. Mira versículo 33. Dice, cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? Léelo conmigo, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas
en pleno día, ya a esta hora más o menos, hay oscuridad completa. Oscuridad completa. De las 12 hasta las 3 más o menos. Oscuridad completa, como si fuera noche. Él está entregando su vida en rescate. Su sufrimiento no solamente es un sufrimiento físico, pero es un sufrimiento espiritual que Él está pasando. Todos están diciéndole que se salve a sí mismo, que baje de la cruz. Si Jesús es Dios, te hago esta pregunta: ¿pudo bajar de la cruz? ¿Tuvo el poder para bajar de la cruz? ¿Tuvo el poder para decir con una palabra, llévame a casa? ¿Tuvo el poder para matar a cada persona que está involucrada en su muerte? Sí. Y Él aún no quería estar en esa cruz. En el huerto de Getsemaní Él dice, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, pero la tuya. Él está sufriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él no vino para ayudarse a sí mismo. Él no vino para salvarse a sí mismo. La razón que Él no bajó de la cruz y que Él no se salvó a sí mismo es para que Él te pueda salvar a ti. Y si Él hubiese bajado, la salvación del mundo no hubiese sucedido. Y en ese momento Él está muriendo, se está permaneciendo en esa cruz por ti, por mí, por todo el mundo entero. Es precisamente por el hecho que no se salvó a sí mismo que nosotros podemos tener salvación. Mira lo que dice el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? Dios es santo, Dios es perfecto. Dios no puede estar ante la presencia del pecado. En el momento que Jesús está cargando los pecados del mundo sobre sí, 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Entonces Jesús no solamente lleva y carga los pecados del mundo, pero se convierte en la misma cosa que su Padre odia y su Padre le ha dado la espalda. Jesús, Dios, Creador, se convirtió en maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, una vez más, profecías, cientos de años antes de Jesús, escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. La naturaleza santa de Dios demandaba separación del Hijo, mientras Él se convertía en pecado. Ninguna persona en la historia del mundo había sentido esta separación completa y absoluta de Dios. Jesús siente esta soledad por nosotros. En los 33 años de vida, Él nunca conoció ni un milisegundo de soledad, de separación del Padre. Pero ahora está solo, en su tiempo, en su hora más difícil. La oscuridad en el Calvario era un anuncio al mundo entero que el Hijo unigénito de Dios, su Hijo amado, el Cordero de Dios, estaba dando su vida por los pecados del mundo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, no fue tacaño, no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La parte más importante de toda la crucifixión no es su sufrimiento que Él está haciendo, que Él está sufriendo físicamente en la cruz. Es su sufrimiento que Él está llevando en su cuerpo, reconciliando al mundo. 2 Corintios 5:19 dice que Dios, una vez más, Jesús es Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Nadie le mató a Jesús. Él decidió cuándo morir. Él dijo, consumado es. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
Él no murió porque sus órganos le fallaron. Él entregó su espíritu. ¿Qué significa esto para ti? ¿Quieres ver uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia? ¿Estás listo? Uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Con esto voy a terminar, pero mira el versículo más hermoso de toda la Biblia. Mira el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. ¡Qué emocionante! ¿Ven? ¿Nadie no entiende cuán emocionante es eso? Te lo voy a explicar. ¿Ya? ¿Qué es el velo? El velo es una cortina en el templo. ¿Qué es el templo? Es donde está la presencia de Dios. Pero no es solamente en el templo. La presencia de Dios, ¿dónde está? En el lugar santísimo, ¿verdad? Y este velo separa a todo ser humano de la presencia de Dios. ¿Me hago entender eso? Solo una persona en todo el mundo, un sumo sacerdote, puede entrar al lugar santísimo una vez por año para ofrecer sacrificios. Solo una persona. Este velo separa al hombre de Dios. Nunca podemos tener acceso a Dios. El libro de Romanos dice: por cuando todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos por este velo. El velo del templo. No hay acceso a Dios. El lugar santísimo es donde habita la presencia de Dios. Pero la muerte de Jesús significa que el velo entre Dios y la humanidad es completamente removida. Y por medio de Jesús nosotros podemos tener acceso al Padre, podemos tener acceso a Dios. El lugar santísimo, que contiene la misma presencia de Jehová, ahora es accesible por Cristo. No es accesible por sacrificio de corderos, no es accesible por tus buenas obras, no es accesible por cosas buenas o malas que tú hagas. Es accesible, tú puedes entrar a la presencia de Dios por medio de una persona que se llama Cristo Jesús. Ahora, por medio de Jesús tenemos este acceso. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Entrada a dónde, hermano? A la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad